Bien, en esta ocasión, chicos, vamos a continuar con las temáticas de lo que es probabilidad y estadística. La semana pasada hablábamos un poquito acerca de los conceptos generales de lo que era la probabilidad y nos enfocábamos un poquito más a la definición de la estadística, sus elementos y demás. En esta ocasión o en esta sesión nos vamos a enfocar un poquito a hablar acerca de lo que es la probabilidad. Ya habíamos visto que la probabilidad básicamente es el estudio de la aleatoriedad y la incertidumbre. Es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa suceda o no. La probabilidad, pues básicamente hace referencia a qué tan probable, valga la redundancia, es que ocurra o no cierto suceso, pero en esta estructura interviene mucho lo que es el azar. La probabilidad de que algo ocurra depende mucho del azar. La probabilidad hace referencia a lo que es el juego de azar, a lo que es la incertidumbre. Es pues un juego o dentro de la probabilidad la podemos observar muchas de las veces en los juegos de mesa, en este tipo de ejercicios en el que para poder definir si es probable o no, pues bueno, es como lanzar un volado al aire, ¿no? Es algo que tiene, no podemos medir de una manera muy específica la incertidumbre, pero a través de la probabilidad podemos acercarnos a determinar qué tan probable es. La probabilidad no nos da un margen específico o no nos da una estructura muy sólida de que cuando la calculemos nos diga esto es justo lo que va a pasar. Sin embargo, sí nos da un margen de referencia para entender qué es más probable que ocurra en diferentes situaciones. Les decía que hablar de probabilidad es hablar de un juego de azar. La probabilidad, chicos, siempre va a ser una medida entre 0 y 1. Cuando nosotros obtenemos dentro de la estructura de la probabilidad un 0, significa que es imposible que cierto suceso ocurra. Tenemos sucesos que son improbables, algunos son probables, algunos son más probables que otros y demás. La probabilidad se mide en un rango de 0 a 1. Cada elemento que nosotros distingamos dentro de la probabilidad se va a medir en un rango de 0 a 1. Por ejemplo, ya hemos visto mucho el ejemplo del dado. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cierta cara del dado? Pues bueno, tendríamos que definir que el dado tiene 6 caras. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga la cara con el número 1, pues es 1 entre 6. La probabilidad de que caiga la cara que muestra el número 5 es igualmente una probabilidad entre 6 cuando lanzamos el dado. Cuando nosotros hacemos un lanzamiento de una moneda, nosotros únicamente tenemos dos probabilidades, que salga sol o que salga águila. Nunca va a tener una probabilidad más. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra un suceso o no, pues es una entre dos, hablando específicamente de una moneda. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos 5 elementos o 5 pelotas en las que, pues bueno, la probabilidad de que salga una al igual es 1 entre 5. Otro ejemplo en el que nosotros podemos observar a la probabilidad es cuando jugamos piedra, papel o tijera. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador 1 al lanzar este juego saque piedra, saque papel o saque tijera? Tiene una entre tres posibilidades dentro de este juego, al igual que el jugador 2 tiene tres posibilidades de realizar cierta acción, pero ¿cuál es la probabilidad de que el jugador 1 en el primer intento saque, por ejemplo, papel? Pues es una entre tres posibilidades. No podremos adivinar cuál va a ser el elemento que va a sacar en este juego. Sin embargo, a raíz de la observación y del comportamiento que nosotros, a lo mejor si ya lo vimos o lo estuvimos observando durante 10 veces a este jugador, pues a lo mejor pudiéramos a través de nuestra intuición entender más o menos y poder determinar, quizá la próxima vez va a sacar tijera, o la próxima vez va a sacar papel, o la próxima vez va a sacar piedra, pero esto se realizaría a través de estar observando repetitivamente el fenómeno. Sin embargo, en primera instancia, ¿cuál es la probabilidad que tienen cada uno de los jugadores de sacar cualquiera de los tres elementos? Es una entre tres.
También podemos observar a la probabilidad en casos de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en un restaurante. ¿Por qué podemos decir que la probabilidad la observamos en un restaurante? Sabemos que un restaurante, pues depende o su venta depende de cuántas personas llegan a comprar al establecimiento, pero realmente un restaurante no puede definir diariamente cuántas personas llegan o no podría determinar antes o por ejemplo en la mañana, no podría decir hoy en la mañana. El día de hoy van a llegar durante el día 50 clientes. ¿Por qué? Porque es un juego de azar. Él nunca sabe si a lo mejor hoy llegan 50, mañana solamente llegan 10, pasado mañana llegan 60. Es una probabilidad o es una incertidumbre que nosotros podemos analizar a través de la probabilidad de definir qué tan probable es que en el restaurante hoy se venda toda la comida, qué probabilidad hay de que en el restaurante los días lunes vendan menos que los días sábados, ¿no? Pero bueno, dentro de la probabilidad, ¿a qué voy con esto? La probabilidad es un juego de azar, sí, pero también es un juego de análisis y de observación constante. Si yo empiezo a observar constantemente el comportamiento de ciertos sucesos, yo puedo empezar a definir ciertas probabilidades. A lo mejor, si yo observo durante 2 meses al restaurante y empiezo a registrar cuántas personas llegan al día, pues yo puedo determinar una probabilidad. Es decir, yo puedo determinar que a lo mejor los días lunes tienen una probabilidad de vender un 10% de su producto. Los días sábados tienen una probabilidad de vender el 90% del producto que venden en el restaurante. Básicamente a eso hace referencia la probabilidad. Pero ¿qué podemos observar además del azar? Pues bueno, podemos observar pues ciertas combinaciones. En la probabilidad no significa que un suceso solamente tenga una posibilidad, sino que puede haber un rango distinto de posibilidades. La probabilidad, como ya les decía, trata de medir la incertidumbre. A menudo las situaciones de incertidumbre surgen cuando hacemos experimentos o fenómenos aleatorios. Para poder comprender a la probabilidad, primero debemos de tener ciertas notaciones o conceptos básicos acerca de la probabilidad. En primera instancia, o el primer concepto esencial que debemos entender es la probabilidad. La probabilidad, cuando estemos haciendo ejercicios enfocados a probabilidad, la vamos a denotar la letra P. P es igual a probabilidad. Un suceso es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un suceso es lo que puede ocurrir dentro de un experimento que estemos analizando. Por ejemplo, lanzar 2 dados y obtener que los 2 lados, cuando caigan en la cara con el número 6. El suceso es qué puede ocurrir, ¿sale? Un suceso simple o los sucesos se pueden dividir en más elementos como un suceso simple. Un suceso simple es un resultado o un suceso que ya no puede desglosarse en más componentes simples. Si se dan cuenta, en el primer ejemplo yo les estoy diciendo que estamos lanzando 2 dados. Al lanzar 2 dados, pues yo puedo obtener 2 posibilidades, ¿sale? ¿Por qué? Porque lancé 2 objetos. Puede ser que ambos caigan en una misma cara o puede ser que cada dado caiga en una cara distinta. Aquí yo estoy teniendo más posibilidades. En un suceso simple solamente hay una posibilidad. Aquí en el ejemplo me dice que en un suceso simple, cuando yo lanzo un dado, solamente tengo la posibilidad de obtener una sola cara. ¿Por qué? Porque solamente estoy haciendo que ocurra un único suceso. Cuando ya aplico más elementos, simple y sencillamente lo conozco como suceso porque pueden existir diferentes opciones y un suceso simple es cuando solamente puede existir una posibilidad. Tenemos al espacio muestral. El espacio muestral es un procedimiento. En un procedimiento son todos los resultados posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. El espacio muestral es cuántas posibilidades o cuántas combinaciones posibles existen de que ocurra cierto suceso. Por ejemplo, si yo estoy hablando de lanzar un solo dado, mi espacio muestral es, tengo la posibilidad de que caiga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Ese es mi espacio muestral de que ocurra el suceso de lanzar un solo dado.
Ahora, ¿qué pasa si yo les dijera, determinen el espacio muestral de lanzar dos dados juntos? Nuestro espacio muestral sería más grande porque tendríamos la posibilidad de que un dado caiga en 1 y el otro caiga en 2, o tenemos la posibilidad de que un dado caiga en 1 y el otro en 3. Tenemos la posibilidad de que el siguiente, la siguiente opción sea que el dado caiga en 1 y en 4. Tenemos la posibilidad de que el dado 1 caiga en 1 y el otro en 5. Tenemos la posibilidad de que la siguiente opción sea que el dado 1 caiga en 1 y el otro en 6. O tenemos la posibilidad de que el dado 1 caiga en 2 y el dado 2 caiga en 1. O tenemos la posibilidad de que ambos caigan en 2. Tenemos la posibilidad de que caiga el dado 1 en número 2 y el dado 2 en número 3 y así sucesivamente. El espacio muestral es todas las posibles combinaciones de resultados que yo tengo o que pueden suceder a raíz de un experimento o de un suceso que estoy analizando. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Sí, profe. Ok, perfecto. Bien. Podemos tener sucesos específicos que se denotan por A, B o C. Básicamente, los sucesos específicos es cuando yo estoy analizando específicamente, por ejemplo, al lanzar dos dados, yo quiero determinar específicamente cuál es la probabilidad de que caigan combinaciones de pares, por ejemplo, que el dado caiga en 2 y 4, que caiga en 2 y en 6, o que caiga en 4 y 2, y de esa manera. Lo vamos a ir analizando a través de los diferentes ejercicios o ejemplos. La probabilidad de un suceso imposible es 0. Tenemos dentro de la probabilidad que determinar antes de poderla aplicar si realmente existe alguna forma o alguna combinación que pueda ocurrir. Cuando nosotros tenemos sucesos imposibles, los denotamos como un suceso en valor 0. Por ejemplo, conseguir que haya agua en el sol, ¿no? Es un suceso imposible. No podría existir agua en el sol. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros pusiéramos o lleváramos agua al sol, pues simple y sencillamente la temperatura del Sol la terminaría por evaporar. Por lo tanto, es un suceso imposible, es algo que nunca va a poder ocurrir. La probabilidad de un suceso seguro es igual a 1. Por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol es una probabilidad o es un suceso seguro. Cuando dentro de la aplicación de las fórmulas de la probabilidad yo obtengo como resultado un 1, significa que estaría determinando que ese suceso es completamente probable. La probabilidad de que un suceso no ocurra, se le conoce como complemento de ocurrencia o de un suceso. Es decir, nosotros cuando calculamos la probabilidad hacemos referencia a, ok, cuando yo lanzo el dado y que caiga en la cara con el número 5 es una posibilidad entre 6, pero también tenemos entonces 5 posibilidades de que no ocurran. Tenemos una posibilidad de que algo ocurra y 5 de que no. ¿Por qué? Porque al lanzar un dado únicamente sale o se detiene en una sola cara, no se puede detener en las 6 al mismo tiempo. Y aquí nos menciona un ejemplo de esta ejemplificación. La probabilidad de ganar la lotería pudiera ser de 0.000001. El complemento de la probabilidad de no ganar, por lo tanto, sería 0.99999. Es decir, tenemos la probabilidad de que ocurra un suceso y el resto es la probabilidad de que no ocurra. No que sea imposible, pero que únicamente se puede desglosar o se puede entender que en la probabilidad solamente determinamos que ocurra un suceso. Bien, la probabilidad para su estudio y su desglose se clasifica en 3 diferentes tipos de probabilidades. El primer enfoque de la probabilidad es el enfoque clásico. ¿A qué hace referencia el enfoque clásico? El enfoque clásico permite determinar
valores de probabilidad antes de ser observado el experimento, por lo que se denomina enfoque a priori. Es aplicado cuando todos los resultados son igualmente probables y no pueden ocurrir al mismo tiempo. Vamos a ver un ejemplo para entender a qué se refiere la probabilidad estadística. Aquí tenemos la fórmula. Me dice que la probabilidad clásica o el enfoque clásico, probabilidad clásica de un evento o de un suceso es igual a los casos favorables sobre los casos posibles. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos determinar a la probabilidad clásica. El experimento de lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un 2 hacia arriba? Primero debemos encontrar todos los resultados posibles. Cuando yo lanzo un dado, tengo 6 resultados posibles. Tengo la posibilidad de que caiga en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Perdón, aquí ya me desplacé. Tenemos la probabilidad de que caiga entre 1 y 6. ¿Sale? Entonces, lo primero que hago es determinar mi espacio muestral. Mi espacio muestral es todas las posibilidades que tengo de que ocurra un suceso. En este caso tengo 6 posibilidades. Finalmente, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula de la probabilidad clásica. La probabilidad clásica me dice casos favorables sobre los casos posibles. En este caso, me pide a mí determinar la probabilidad de que caiga la cara del número 2. ¿Ok? El número 2 es una de las posibilidades dentro de lo que es el lanzar un dado. Por lo tanto, mi espacio muestral en este caso serían 6. ¿Por qué? Porque tengo 6 casos posibles de que ocurran. Ahora, ¿cuál es mi caso favorable? Mi caso favorable solamente es 1. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo cuál es la probabilidad de que caiga un 2 hacia arriba. Es decir, el caso favorable que yo quiero que ocurra es un solo caso favorable. Quiero que caiga en la cara con el número 2, pero al final del día solamente es un caso favorable, solamente es una opción que yo quiero que salga o determinar. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga el número 2 como caso favorable existe únicamente el número 2 una vez. Por lo tanto, mi caso favorable es entre mi total de casos posibles, que sería 6, 1 entre 6. 1 entre 6 sería igual a, y aquí hay un error si se dan cuenta, 1 entre 6, yo tendría realmente la posibilidad de 0.66 cíclico. Entonces, la posibilidad dentro del enfoque clásico de la probabilidad de que caiga el número 2 o la cara número 2 de un dado cuando lo lanzo es una posibilidad entre 6 o lo que es igual a 0.666. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe, ninguna. Ok. Bien, ahora vamos a determinar al enfoque segundo de la probabilidad, que es el enfoque de frecuencias relativas. El enfoque de frecuencias relativas permite determinar la posibilidad con base a la proporción de veces que ocurre un resultado favorable en cierto número de experimentos. Se denomina también enfoque empírico debido a que para determinar los valores de la probabilidad se requiere de la observación y la recopilación de datos. A diferencia del enfoque anterior, básicamente en este enfoque es para yo poder determinar la probabilidad, debo de observar previamente el suceso para poder generar un conjunto de datos. ¿Sale? También se le denomina como enfoque posteriori, ya que el resultado que se obtiene es después de realizar el experimento un cierto número de veces. Vamos a ver un ejemplo para entender un poquito más a qué se refiere. Nos dice la fórmula, si queremos conocer la probabilidad de un evento A, según este enfoque debemos calcularlo a través de la siguiente fórmula. La probabilidad de que algo ocurra va a ser igual al número de observaciones del evento sobre el tamaño de la muestra. Vamos a ver un ejemplo. Se sabe que una moneda está cargada.
para determinar la probabilidad de que caiga en águila, se lanza 60 veces la moneda al aire. Es decir, cuando yo voy a hacer una probabilidad a través del enfoque de frecuencia, significa que previamente yo tengo que hacer un análisis, ¿sale? Tengo que hacer que esto ocurra. Lo que está haciendo aquí es lanzar 60 veces la moneda para determinar la probabilidad que existe de que caiga en la cara águila, ¿vale? Entonces, una vez que se lanzó 60 veces la moneda, nosotros podemos observar que 25 veces cayó en águila, ¿sale? ¿Por qué únicamente determinamos este número? Porque este es el que me interesa. A través de mi ejercicio me dice, determina la probabilidad de que caiga en águila. Es evidente que si lo lancé 60 veces y 25 veces salió águila, significa que 35 veces cayó en sol. Pero el elemento que yo quiero determinar es la probabilidad del águila. Por lo tanto, este es el número que me interesa. Si lo aplicamos a la fórmula, la probabilidad de que en un lanzamiento de 60 veces la moneda caiga en águila será igual al número de casos que observamos, que en este caso serían 25, sobre el tamaño de la muestra. ¿Cuál es mi tamaño de la muestra? ¿Cuántas veces lancé la moneda para poder determinar estos datos? La lancé 60 veces. Hago la operación correspondiente y básicamente tendría que dividir 25 entre 60, lo que me da como resultado 0.41. Es decir, que a través del enfoque de frecuencias, es decir, cuando yo determino la probabilidad una vez que observé el experimento o el suceso, yo aplico esta fórmula y obtengo que al lanzar 60 veces la moneda, esta cayó 25 veces en águila, por lo tanto su probabilidad de frecuencia relativa es igual a 0.41. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok, perfecto. Ahora, vamos a ver el tercer enfoque de la probabilidad. El tercer enfoque nos habla del enfoque subjetivo de la probabilidad y este enfoque de alguna manera es el más sencillo o es el que podemos visualizar de manera más empírica. Se diferencia de los enfoques anteriores debido a que tanto el enfoque clásico como el de frecuencia producen valores objetivos, es decir, se aplican fórmulas en los dos anteriores. Señala que la probabilidad de un evento es el grado de confianza que tiene una persona de que un evento ocurra, con base a la experiencia que tiene, a la observación, a la intuición, a las opiniones, a sus creencias personales y a información indirecta. No depende de la repetitividad de un evento y permite calcular la probabilidad de sucesos únicos y se da en caso de que ocurra no una única vez. Debido al valor de la probabilidad, es un juicio personal, ¿sale? Este tipo de enfoque es el más sencillo, de alguna manera también el más complejo. Este enfoque se basa solamente a lo que yo creo que puede pasar, ¿sale? Aquí tenemos tres ejemplos muy sencillos. Hay una probabilidad del 80% de que América le gane a Chivas. ¿Por qué yo digo que es esa probabilidad? Porque yo lo creo, porque yo he observado a lo mejor el juego, el rendimiento de ambos equipos y a través de ese rendimiento yo pienso que esa es la probabilidad. Puede ser que a lo mejor yo le voy a cierto equipo y por ese simple hecho yo digo que la probabilidad de que gane un equipo es mayor que la del otro, simplemente porque a lo mejor soy seguidora de ese equipo. ¿A qué me refiero con este ejemplo? A que la probabilidad subjetiva solamente es una probabilidad que damos las personas como un juicio personal a cierto fenómeno. Por ejemplo, otro segundo ejemplo es, hay una probabilidad del 90% de que las ventas en una tienda mejoren el próximo año. Ahora, ¿en base a qué puedo yo determinar esta probabilidad? A lo mejor hoy en día, a través de la pandemia, podemos observar que muchos comercios han cerrado. Por lo tanto, yo pienso que si el siguiente año ya regresamos de manera presencial y regresamos a nuestras actividades normales, la probabilidad de que las ventas en los diferentes negocios
crezca o cambie es de un 90%. ¿Cómo estoy determinando esto? No lo estoy determinando a través de estudiar cómo va avanzando la pandemia, no lo estoy determinando a través de fórmulas, lo estoy determinando a través de lo que yo creo, a través de mi juicio personal. Tenemos otro ejemplo que dice, hay una alta probabilidad de sacarme un 100. ¿Por qué? Pues porque yo lo creo, porque yo entregué mis actividades, yo entregué mis tareas, yo estoy asistiendo a las sesiones y yo creo que esa es mi probabilidad. A eso se refiere el enfoque subjetivo. A diferencia de los dos anteriores aplican una fórmula para generar una probabilidad de que ocurra un suceso. En la subjetividad únicamente es el juicio personal que yo tengo para determinar que ocurra cierto suceso. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profa. Ok, bien. Dentro de la probabilidad, nosotros también vamos a determinar que existen diferentes técnicas de conteo. ¿Pero a qué se refieren o qué es una técnica de conteo? Una técnica de conteo son estrategias matemáticas usadas en la probabilidad y la estadística que nos permiten determinar el número total de resultados posibles que puede haber a través de diferentes combinaciones, a través de diferentes elementos. Son técnicas que se utilizan cuando es prácticamente imposible o demasiado pesado hacer de forma manual combinaciones. ¿A qué voy con esto? Les decía, cuando yo estoy hablando de probabilidad, lo que yo estoy haciendo es observar un suceso y lo que yo quiero a través de la probabilidad es determinar qué tan probable es que ocurra un suceso o no. Las técnicas de conteo básicamente hacen referencia a que dentro de la misma probabilidad se pueden generar diferentes combinaciones. Vamos a ver que existen 5 diferentes técnicas de conteo y a través de estas 5 diferentes técnicas vamos a entender a qué se refieren estas combinaciones. Bien, básicamente tenemos aquí un ejemplo. Si tenemos nosotros 4 sillas, una es amarilla, la otra es roja, la otra es azul y la última es verde. Tenemos 4 sillas, únicamente 4 sillas de distinto color. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer de estas sillas? Específicamente el ejercicio me está dictando cuántas combinaciones de 3 de ellas se pueden hacer ordenándolas una del lado de la otra. Se podría resolver el problema haciendo manualmente nuestras combinaciones. Me dice que yo tengo que ordenarlas, estas sillas las tengo que ordenar de 3 en 3, pero ¿cuántas combinaciones posibles tengo de acuerdo a los colores de cada silla? Yo puedo poner una silla azul, al lado una roja y al lado una amarilla, pero esta solamente es una posibilidad. Yo básicamente puedo poner entonces a lo mejor también una amarilla, una azul y una roja. A pesar de que son los mismos colores, el orden ya es distinto. Y esta es una segunda opción, una segunda combinación, una segunda probabilidad. En el siguiente caso, yo puedo poner a lo mejor primero la silla azul, después la amarilla y después la roja. Aquí tendríamos otra opción. En una siguiente combinación yo pudiera poner primero a la silla roja y todavía ni siquiera estamos utilizando la silla verde. Es decir, que las técnicas de conteo y agrupación es cuántas combinaciones posibles, cuántas probabilidades tengo de que ocurra un suceso de cierta manera o de otra. Pero vamos a ver a las diferentes técnicas para observar diferentes ejemplos. En primera instancia tenemos al principio multiplicativo. ¿A qué hace referencia este principio? Este principio es una técnica de conteo que nos permite comprender fácil y de forma práctica cómo funcionan los métodos matemáticos. Si un evento llamémoslo N1, puede ocurrir de varias formas y otro evento N2 puede ocurrir de otras formas, entonces los eventos conjuntamente pueden ocurrir forma 1 por forma 2. Básicamente este principio se utiliza cuando la acción es secuencial, es decir, está conformada por eventos que ocurren de manera ordenada, como la construcción de una casa, elegir los pasos de baile, ordenar cómo preparar un pastel. Vamos a ver un ejemplo para entender un poquito más toda esta concepción.
En un restaurante, el menú consiste en el plato principal, en un segundo plato y en un postre. De platos principales tenemos 4, de segundos hay 5 y de postres hay 3. Es decir, que yo podría tener al primer plato principal con la primera opción del segundo plato y la primera opción del postre. Y esa sería apenas una combinación, pero también puedo tener al primer plato principal conjunto con la segunda opción del segundo plato, conjunto con la segunda opción del postre. Si se dan cuenta, si yo quisiera hacer las diferentes combinaciones, pues tendría que hacer todo un árbol en el que desglosaría que se puede combinar al primer plato con la primera opción del segundo plato y con la primera opción del postre, pero también al primero con la segunda opción y con la segunda opción al primero con la tercera opción, la cuarta opción, la quinta opción, la segunda, tercera, cuarta opción. Básicamente las técnicas de conteo lo que hacen es permitirnos a través de fórmulas hacer toda esta estructura para determinar cuántas combinaciones posibles hay sin tener que hacer todo el desglose que estábamos haciendo en este ejemplo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es determinar el total de opciones que hay. En este caso, tendremos una primera forma, una primera forma que serían 4, que son los platos principales. Tendría una segunda forma, que son 5, que son las 5 opciones de un segundo plato. Y tendría una tercera forma, que son las 3 opciones de postres que hay. Una vez que ya determiné todas las formas que pueden existir dentro del ejercicio, ahora sí, las combinaciones serían a través de la fórmula. La fórmula me dice que básicamente lo que voy a hacer es multiplicar la forma 1 por la forma 2 o por la forma 3, la forma 4, el total de formas que yo tenga dentro de mi ejercicio. Por lo tanto, si aplico la fórmula, sería 4, que sería mi forma 1, por 5, que sería mi forma 2, por 3. Hago la operación correspondiente y 4 por 5 por 3 me resulta un total de 60, lo que significa que en esta opción o en este menú de este restaurante existen 60 combinaciones o 60 probabilidades de que ocurran diferentes sucesos. ¿Vamos bien hasta aquí o hay alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Profa, claro. Todo. Ok. Bien, vamos ahora con un segundo principio, que es el principio aditivo. ¿A qué hace referencia el principio aditivo? El principio aditivo, a diferencia del anterior, es básicamente lo que hace es, en vez de multiplicar las alternativas, las suma. ¿Sale? Esto quiere decir que en una primera actividad puede ocurrir de m formas, una segunda de n formas y una tercera de l formas. Por lo tanto, lo que queríamos es sumar cada una de las formas, pero para entender de manera más sencilla, vamos a determinar un ejemplo. Bien, queremos comprar chocolates. Resulta que cuando nosotros vamos al supermercado tenemos 3 marcas distintas de chocolates. Ahora, de la marca A o la primera marca de chocolates se venden 3 sabores. Se vende chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco. Aquí ya tengo 3 opciones de una marca, pero además hay opción de que los chocolates sean sin o con azúcar para cada uno de ellos. Es decir, tengo 3 opciones y de cada opción, cada uno de estos chocolates puede ser con azúcar y sin azúcar. Aquí ya tengo varias combinaciones de una sola marca. En la segunda marca de chocolates se venden igualmente 3 sabores: chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco, con la opción de tener o no avellanas, es decir,
cada uno de estos chocolates puede o no tener avellanas. Y además puede ser un chocolate con azúcar y sin azúcar. Ya hay aquí más combinaciones de una segunda marca. Ahora, en el caso de la tercera marca, pues me dice que se venden igualmente 3 sabores: chocolate negro, con leche y blanco, con la opción de tener avellanas o cacahuate o caramelo o almendras, pero ninguno de estos chocolates contiene azúcar. En base a estos 3 elementos que estamos determinando, la pregunta que pretendemos responder es: ¿cuál es la variedad de probabilidades de comprar alguna de todas estas opciones? Bien, para saber o cómo voy a saber yo, si se dan cuenta, es un ejemplo muy similar al anterior porque son combinaciones. Sin embargo, ¿cómo puedo determinar si utilizo el principio multiplicativo o el principio aditivo? Para saber si utilizamos alguno u otro, la pista principal es si la actividad en cuestión tiene una serie de pasos más. Como en el caso del menú, solamente era un menú con diferentes opciones. Aquí básicamente lo que estamos observando que son 3 menús con sus subopciones. Entonces, una vez que ya analizamos el ejercicio, vamos a aplicar su solución. ¿Cuántas variedades distintas de chocolate se pueden comprar? W, vamos a utilizarlo para determinar el número de formas que podemos obtener del chocolate A. Y, para obtener el número de formas del chocolate B, y Z para el número de formas del chocolate C. En este caso, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es aplicar el principio multiplicativo para determinar cuántas opciones hay de cada uno de los menús o de cada una de las marcas. El ejemplo multiplicativo lo que me dice es multiplicar todas las opciones que tengo. Por lo tanto, voy a analizar cada una de mis opciones. En primera instancia vamos a analizar al chocolate A. El chocolate A me dice que se vende de 3 sabores: negro, con leche y blanco. Es decir, tengo 3 sabores posibles, ¿ok? Ahora, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Vamos a ver qué otra variable tenemos, además de haber la opción con y sin azúcar. Es decir, que aquí, además de tener 3 tipos de chocolates, tengo una siguiente opción, es que estos chocolates pueden contener o no azúcar. Por lo tanto, tengo 3 opciones de chocolates por que estos chocolates pueden tener azúcar o no, que serían 2 opciones. Entonces multiplico 3 por 2 y obtengo que hay 6 posibles combinaciones apenas del chocolate tipo A. Ahora, vamos a determinar las opciones posibles para el chocolate tipo B. El chocolate tipo B me dice que se venden de 3 sabores: negro, con leche y blanco. Es decir, una primera forma que son 3 tipos de chocolates. Ahora me dice, tienes la opción de que cada uno de estos chocolates puede o no tener avellanas. Por lo tanto, tengo 2 opciones más. Pero me da una tercera opción. Además, pueden ser chocolates con o sin azúcar. Tengo una tercera forma: chocolates con o sin azúcar. Ya que determiné mis 3 formas, lo único que voy a hacer es multiplicar 3 por 2 es igual a 6, lo que significa, del chocolate tipo B tengo 12 posibilidades de combinaciones. Solo el chocolate. Ahora vamos a posibilidades de chocolate tipo C. Bien, el chocolate tipo C que se ve 3 sabores, y con es decir, tengo las primeras 3 opciones. Ahora me dice, también tienes la opción de tener avellanas, cacahuate, caramelo o almendras, o no tener. Si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, o no tener 5 opciones. Ninguno tiene azúcar. No me hace alguna diferencia que no tengan o si tengan azúcar, porque definitivamente aquí no me está dando ninguna forma extra. Por lo tanto, aquí ya tengo 5 formas más y multiplico que existen 3 tipos de chocolates que se pueden combinar con 5 opciones distintas. 3 por 5, 15. Y hasta aquí determiné apenas
formas o las diferentes combinaciones del chocolate tipo Z, o chocolate tipo C. Ahora, el principio aditivo me dice, una vez que ya tienes todas tus diferentes opciones, lo único que vas a hacer es sumarlas. Voy a sumar W más Y más Z, es decir, 6 más 12 es 15. Hago la operación correspondiente y obtengo que existen 33 diferentes posibilidades de comprar algún tipo de chocolate. De esta manera se aplica el segundo principio. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno. Pasamos al siguiente principio, que son las permutaciones. ¿Qué es una permutación? Pues bueno, antes de entender qué es una permutación, es importante que entendamos la diferencia entre combinación y permutación. Una combinación es un arreglo de elementos cuyo orden no es tan importante. En la permutación se hacen varios arreglos con varios elementos en el que sí importa su orden y posición. Es decir, en las anteriores no nos interesaba el orden en el que quedaban. En las permutaciones sí nos interesa un poquito el orden en el que se encuentran ciertos elementos. En las permutaciones hay n cantidad de elementos distintos y se selecciona una cantidad de ellos, o si seleccionamos una pequeña muestra de ellos, la denotaríamos por la letra R. La fórmula que se utiliza sería la siguiente. Total de elementos permutación de una muestra es igual al total de elementos al factorial de total de elementos sobre el factorial del total de elementos menos la muestra. Aquí les pregunto, chicos, ¿ustedes saben determinar el factorial de un número? No, profe, Sí, en mi ¿no? caso yo no. ¿Recuerdan? Yo no. ¿No? Ok. No. Bueno, pasar primero a entender el factorial de un número, ¿sale? Bien. ¿Cómo calculamos el factorial de un número? El factorial de un número lo que nos determina es cuando ustedes se encuentren en un ejercicio en el que tengamos un número seguido de este signo de significa que lo que nos están pidiendo es determinar el factorial. ¿Qué hace referencia al factorial del número? Un número que nos dice a través de esta estructura es que vamos a multiplicar secuencialmente el número en el que nos encontramos. Por ejemplo, si yo les pido determinar el factorial de 2, significa que yo voy a multiplicar 1 por 2 y es igual a 2. Si yo les pido determinar el factorial de 3, es de manera secuencial voy a multiplicar los números que existen desde el 1 hasta el número que me están pidiendo, es decir, 1 por 2 y este resultado por 3. 1 por 2, 2 por 3 sería igual a 6. Si yo les pido determinar el factorial de 4, lo que van a hacer es multiplicar de manera secuencial de 1 al número que les estoy pidiendo, es decir, 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. Es decir, el valor del factorial de 4 es igual a 24. Si yo les pido determinar el factorial de 5, lo que van a hacer es multiplicar de manera ordenada desde el 1 hasta el número que les estoy pidiendo. 1 por 2, el resultado por 3, el resultado por 4, el resultado por 5 y nos determina el valor de ese factorial. Si nosotros queremos calcular el factorial de un número a través de la calculadora, lo único que voy a hacer es escribir el número que voy a determinar. Posteriormente, Shift seguido de la primera tecla que nos aparece como X-1 y automáticamente nos va a poner el número con el signo de exclamación. Le damos igual y automáticamente nos va a dar el valor del factorial o podemos desglosar toda nuestra operación. Recuerden, si les pido el factorial de cierto número es multiplicar de manera ordenada desde el 1 hasta el tope o hasta el número que les estoy pidiendo. Es decir, factorial de 7 lo que voy a hacer es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7 al final.
este resultado me va a dar el valor factorial de este número, ¿sale? Ahora, una vez que entendimos el factorial, ahora sí vamos a entender la fórmula. En las permutaciones aplicamos esta fórmula, factorial del total de números sobre el factorial de la resta del total de números menos la muestra. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Hay un grupo de 10 personas y hay un asiento en el que solamente pueden caber 5 personas. ¿Cuántas posibilidades o de cuántas formas posibles se podrían sentar estas personas cuando son 10 personas y solamente hay 5 espacios? Bueno, la opción o la forma de desglosar la fórmula sería la siguiente. N es el total de elementos que tengo. ¿Cuántos elementos tengo? 10 personas. R es la única muestra que voy a utilizar del total de personas. En este caso, como solamente se pueden insertar 5 personas, mi muestra es de 5 personas. P, en este caso, va a ser referencia a las permutaciones. Por lo tanto, 10, que es mi total de muestra, permutación de 5, que es apenas la única muestra que voy a aplicar, se haría de la siguiente manera. Esto es igual a el total de elementos que tengo, que serían 10 con su factorial, sobre el total de elementos menos 5 aplicando su factorial. Si yo desgloso la operación, tendría como resultado 10 factorial entre 10 menos 5, 5. Pero tengo que aplicar su factorial. En este caso, si utilizo esta estructura, significa que cuando yo tengo 10 factorial o factorial de 10, yo voy a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Y de esta manera obtendría el valor de mi factorial, o simple y sencillamente en mi calculadora escribo directamente factorial de 10 y me daría como resultado 3.628.800. Ahora esto sobre el factorial de 5. El factorial de 5 lo voy a obtener multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5, igual, o directamente en mi calculadora yo puedo escribir el factorial de 5 y me da como resultado un total de 120. ¿Vale? Ahora, una vez que tengo este resultado, pues únicamente lo que voy a hacer es dividir el valor de arriba sobre el valor de abajo y obtengo como resultado un total de 30.240 formas de ocupar el barco, ¿vale? Es decir, en vez de generar todas las combinaciones posibles, lo único que hago es aplicar la fórmula y obtener que hay 30.240 formas de ordenar a las personas en ese espacio para que se puedan sentar 5 elementos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profa, ninguna. Ok. No, profa. Bien. Vamos con la cuarta técnica. La cuarta técnica nos hace referencia a las permutaciones con repetición. ¿A qué se refiere esto? Cuando se quiere saber un número de permutaciones en un conjunto de objetos, algunos de los cuales son iguales, se procede a lo siguiente. Teniéndose en cuenta que n son el número de elementos disponibles, algunos de ellos son repetidos y se seleccionan los elementos. Básicamente la fórmula es la siguiente: total de elementos sobre el total de elementos o las diferentes opciones que nosotros encontremos. Para entender un poquito más la fórmula, pues vamos a observar el ejemplo. En un barco se pueden izar 3 banderas rojas, 2 amarillas y 5 verdes, es decir, tengo 1, 2, 3 opciones distintas. Ahora, ¿cuántas señales diferentes se podrían hacer izando las 10 banderas que tienen? Si se dan cuenta, tenemos 3 más 2 serían 5, más 5 serían... Tengo 10 banderas, de las cuales 3 son rojas, 2 son amarillas y 5 son verdes. Ahora, ¿cuál es el total de permutaciones que se podrían realizar al izar las 10 banderas?
¿qué es lo que tendríamos que hacer? Determinar nuestro total de elementos. Nuestro total de elementos son 10 banderas. ¿Cuáles son las diferentes opciones que tengo? Tengo opción N1, que son 3 banderas, una opción N2, que serían 2 banderas, y una opción N3, que serían 5 banderas. Aplico mi fórmula y toda esta fórmula se reduce a el total de elementos aplicando su permutación sobre cada uno de los elementos que nosotros o las diferentes opciones que tenemos. La permutación de las 3 banderas rojas, la permutación de las 2 banderas amarillas y la permutación de las 5 banderas verdes. Ahora, ¿cómo soluciono la parte de aquí abajo? Pues primero que nada voy a aplicar la permutación en cuanto a su factorial y en esta opción, una vez que tengo sus factoriales, multiplico los resultados y puedo obtener el valor correspondiente, es decir, factorial de 10, que sería 3.628.800 sobre factorial de 3, en este caso factorial de 3 es igual a 6, por factorial de 2, que sería igual a 2, por factorial de 5, que es igual a 120. Una vez que estoy hasta este punto, lo que voy a hacer es multiplicar los 3 resultados de abajo para poder aplicar mi fórmula. Esto sería igual a 3.628.800 sobre 6 por 2 por 120, que nos da como resultado 1.440. Y ahora sí, mi resultado final sería la división de estos dos elementos, que nos da como resultado 2.500, es decir, existen 2.520 opciones de combinación entre las banderas que tenemos en este ejercicio. Vamos bien hasta aquí, chicos. Ok, ya vamos a analizar la última técnica, ¿sale? Combinaciones. Las combinaciones, como ya les decía, a diferencia de las permutaciones, pues básicamente no es importante el orden en el que se realicen. En las combinaciones aplicamos la siguiente fórmula. Total de elementos combinación de cierta muestra será igual al total de elementos con su factorial sobre el total de elementos menos la muestra con su factorial por la muestra con su factorial. Para entender mejor, vamos hacia el ejemplo. Un grupo de 10 personas quiere hacer limpieza en su barrio y se quiere para esto formar grupos de 2 miembros cada uno. ¿Cuántos grupos posibles tenemos o cuántas combinaciones posibles tenemos? En este caso, N es mi total de elementos, que son 10 personas, y mi muestra son 2 personas, y pues la letra C únicamente hace referencia a las combinaciones. Si aplico mi fórmula, pues básicamente es mi total de elementos con su factorial, que en este caso son 10 personas, el total de elementos, sobre el total de elementos menos la muestra. El total de elementos, que serían 10 menos mi muestra, es que los voy a dividir en grupos de 2 personas por el factorial de la muestra, que serían 2 personas. Hago exactamente lo mismo. Primero resuelvo por jerarquía de operaciones. Entonces, factorial de 10, 3.628.800 sobre 10 menos 2 sería 8, pero recordar que también trae su factorial, y 2 por 2 factorial. ¿Qué es lo que hago en este caso? Pues hago exactamente el desglose de mi operación, 3.628.800 sobre 8, o el factorial de 8, que ya les comentaba, es multiplicar 1 por 2 por 3 de manera ordenada hasta el tope del número, o simple y sencillamente lo aplico a través de la calculadora. Factorial de 8, entonces me da como resultado 40.320 por el factorial de 2, que pues básicamente sería 2. Una vez que tengo este resultado, continúo haciendo mis operaciones y tengo 3.628.800 sobre 40.320 por 2. Básicamente tenemos 80.000
640, hago la última operación correspondiente y de esta manera obtengo que el resultado total son 45, es decir, que puedo formar 45 parejas distintas a través de estas 10 personas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? No, profe, Ok. ninguna. Ahora, ya para dejarlos descansar de tantas fórmulas. La tarea para esta semana será la siguiente, ¿sale? Vamos a completar el siguiente cuadro de doble entrada escribiendo sobre los espacios la información que hace falta. Considera que van a pasar este cuadro ya sea a su cuaderno, si gustan hacerlo en hojas blancas o si lo quieren hacer de manera digital, ya sea en Word o en PowerPoint, ustedes eligen el medio por el cual realizan sus actividades, ¿sale? Y van a completar la información que hace falta y me van a escribir 2 ejemplos de su vida cotidiana o 2 ejemplos en los que ustedes pudieran aplicar el uso de cada una de las herramientas que hoy aprendimos. En primera instancia me van a determinar los enfoques. Vimos 3 enfoques de la probabilidad, me van a dar su descripción y 2 ejemplos que observen o donde se pudiera aplicar la fórmula que realizamos. Luego vimos las técnicas de conteo, vamos a ver las técnicas, su descripción y su ejemplo de observación en la vida cotidiana. ¿Dudas sobre la tarea, chicos? No, profa, creo que ninguna. ¿No? Ok. No, profa. Igual si en la realización o en el proceso hay alguna duda, ya saben que sin problema respondo a través de WhatsApp, ¿sale? Pues ya saben la estructura, voy a subir ahorita las actividades a Classroom y pues tendrán ustedes toda la semana para realizarla. Ahora, otra cuestión. Como ustedes ya saben, ustedes se están preparando para realizar en algunos días van a realizar ustedes una prueba planea, ¿sale? En la prueba planea, pues bueno, nosotros vamos a determinar ciertas estrategias para apoyarlos en cuanto a prepararlos para esta evaluación, ¿sale? En esta primera instancia, yo tengo un elemento que les voy a describir rumbo a planea, en la que les voy a explicar diferentes técnicas de recopilación de datos. ¿Cómo voy a trabajar esta actividad? Les voy a grabar un video muy sencillo y se los voy a compartir al ratito a través de su grupo de WhatsApp. Necesito que por favor revisen ese video y una vez que terminen de revisar ese video, también les voy a asignar una actividad, ¿sale? En este video les voy a explicar qué es la entrevista, qué es el cuestionario y hay otro elemento más, la encuesta. Les voy a describir estos 3 elementos, qué son, para qué sirven, dónde los observamos, ¿sale? Posterior a ello, la actividad que yo quiero que realicen en esta explicación es una entrevista. Ustedes van a realizar una entrevista, les voy a explicar cómo se realiza y ustedes van a realizar una entrevista. En este caso, van a realizar una entrevista a un integrante de su familia, ¿sale? ¿Qué necesito de esta actividad? Que envíen una fotografía de que realizaron su actividad, el formato, lo que escribieron de la entrevista, y su entrevista pues va a tener un tema y un objetivo. Esto lo van a poder o entender aplicar después de la explicación, ¿sale? Ahora, ya serían 2 tareas para esta semana, ¿sale? ¿Cómo vamos a dividir estas tareas? Esta tarea de rumbo a planea, les digo, les voy a subir el video hoy les comparto este video, se los explico, aplican esta actividad. Esta actividad requiero, chicos, que por favor esté a más tardar el jueves. Ahora, para que puedan tener tiempo de hacer las 2 tareas. Esta tarea acerca de los temas que vimos el día de hoy, se las voy a dejar abierta hasta el próximo lunes, ¿sale? Entonces tendríamos bastante tiempo para completar ambas tareas, ¿sale? ¿Dudas sobre esto, chicos? No, profa, todo claro. ¿No? Ok, perfecto. Entonces,
Les comparto ahorita la presentación de apoyo, les comparto las actividades por Classroom y más tarde les comparto el video de la explicación rumbo a Planea, ¿sale? Gracias chicos, muy excelente inicio de semana, que tengan bonito día y cualquier duda ya saben que a través de WhatsApp sin problema la resolvemos, ¿sale? Bonito día chicos, gracias. Gracias, profa. Igualmente.